16 minutos antes de mi boda, mi hermana me escribió: cálmate. No viene nadie. Mi madre añadió: estarás bien sola. Así que caminé hacia el altar. Con 3 filas vacías detrás de mí. Me llamo Alay Parker. Tengo 29 años. Y 16 minutos antes de mi boda. Mi hermana me envió 6 palabras que cambiaron para siempre mi forma de ver a mi familia. Cálmate. No viene nadie. Antes de que pudiera llamarla, apareció otro mensaje. Este era de mi madre. Estarás bien sola. Me quedé mirando la pantalla, vestida de novia. Mientras 3 filas enteras reservadas para mi familia permanecían vacías abajo. No se habían retrasado, no se habían confundido con la dirección. Estaban vacías por elección. 2 horas antes, todos me habían estado enviando mensajes sobre el aparcamiento y la cena. Ahora, nadie respondía. Lo más extraño fue que no estuve sorprendida por mucho tiempo. A los 16 años. Una vez pasé mi cumpleaños esperando junto a un pastel de supermercado mientras mi madre cruzaba la ciudad para celebrar el logro de otra persona. A los 24, cancelé un viaje de fin de semana porque un pariente necesitaba dinero para el lunes. Había pasado años siendo la persona que respondía a cada emergencia, cubría cada escasez y decía: está bien, antes de que nadie se disculpara. Pero de pie allí, de blanco, mirando esos mensajes. Algo en mí finalmente dejó de ofrecerse como voluntaria para ser abandonada. ¿Alguna vez has pasado años cargando con una familia? Solo para descubrir el único día que los necesitabas que ellos ya habían decidido que también podías cargarte a ti misma? Bloqueé mi teléfono, se lo entregué a mi dama de honor y le dije: no muevas las tarjetas con sus nombres. Luego caminé hacia la ceremonia. Quería que esas filas vacías fueran visibles porque, antes de que terminara la noche, se convertirían en la prueba de una decisión que mi familia asumió que no les costaría nada. Antes de contarles por qué se ausentaron y qué pasó cuando se dieron cuenta de que ya no iba a pagar el precio de sus decisiones. Díganme qué hora es donde están y desde dónde están viendo esto. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. Se abrieron las puertas y entré en el restaurado salón sindical donde Grant Whitaker me esperaba. Bajo el viejo reloj de hierro. Había elegido el lugar porque me dedicaba a negociar contratos de cumplimiento para una empresa de logística. Y me encantaban los edificios que sobrevivían al ser reutilizados en lugar de desechados. Aparentemente, esa lección estaba a punto de volverse personal. Vi a Grant primero, luego vi las 3 filas vacías de mi lado. No aparté la vista de ellas lo suficientemente rápido como para que él no se diera cuenta. Su sonrisa se desvaneció por medio segundo, y cuando llegué a su lado, me apretó la mano suavemente 2 veces. Esa era nuestra señal de estoy aquí. Significó más de lo que cualquier discurso podría haberlo hecho. El oficiante comenzó, y durante varios minutos, logré olvidar todo lo demás. Luego, justo antes de los votos, uno de los parientes mayores de Grant se inclinó hacia otro invitado y susurró: ¿no lo suficientemente bajo, se habrá quedado su familia atascada en algún sitio? Lo oí. Grant lo oyó. En lugar de fingir, me miró directamente y dijo en voz baja: hoy no le debes una explicación a nadie. Esa frase me dio fuerzas. Cuando fue mi turno de hablar, no di un discurso sobre la resiliencia o las hijas abandonadas. Simplemente le hice mis promesas al hombre que estaba frente a mí. Me negué a darle a mi familia la propiedad de otro momento. Después de la ceremonia, Tessa Monroe y Lauren Ayes me abrazaron, pero ninguna de ellas dijo: olvídalos. Sabían que no podía. Todavía no. Sin embargo, durante la recepción, sucedió algo que cambió por completo la temperatura emocional. La coordinadora del lugar se me acercó con un sobre acolchado. Esto fue entregado para usted hace aproximadamente 1 hora, dijo. Dentro había una tarjeta impresa de mi madre. Por un estúpido segundo, la esperanza me invadió. Luego la leí. Decidimos que sería mejor no recompensar tu comportamiento.
Quizás el matrimonio finalmente te enseñe que no todo puede tratarse de ti. Debajo, con una letra diferente, alguien había añadido, disfruta de tu fiesta cara. Supe de inmediato por qué se habían ausentado. 3 semanas antes de la boda. Me había negado a cambiar la fecha de la recepción porque Brooke había reservado el mismo fin de semana para un evento promocional de última hora en el pequeño estudio de fotografía que intentaba mantener a flote. Ella esperaba que yo cambiara una boda planeada con 14 meses de antelación porque creía que su evento era importante para toda la familia. Dylan la apoyó. Mi madre me dijo que una buena hermana cedería. Dije que no. Aparentemente, habían decidido castigarme juntos. Solo que no me lo habían dicho hasta 16 minutos antes de la ceremonia. Grant leyó la tarjeta una vez y preguntó, ¿quieres que tire esto? No, dije. Ponlo en el sobre. Me estudió. ¿Por qué? Miré las filas vacías, luego a las 100 personas que se habían venido. Porque mañana voy a necesitar recordar exactamente lo que eligieron. Seguí bailando. Seguí cortando el pastel. Seguí riendo cuando Grant casi pisa mi vestido. Pero en algún momento entre la cena y la última canción, mi dolor se convirtió en aritmética. Durante 6 años. Había pagado 1.800 de los gastos mensuales de vivienda de mi madre porque decía que la jubilación no le alcanzaba. Había garantizado el préstamo para el equipo de Dylan cuando lanzó su negocio de detallado de coches. Móvil porque su crédito no era suficiente por sí solo. Y durante los 11 meses anteriores. Había cubierto discretamente 900 al mes del alquiler del estudio de Brooke porque ella insistía en que estaba a una buena temporada de la estabilidad. Ninguno de esos arreglos me pareció una forma de presión cuando los acepté. Había pensado que eran amor expresado de forma práctica. Sentada en la mesa de mi boda con 3 filas vacías detrás de mí. Finalmente entendí la diferencia entre ayudar a alguien y financiar su expectativa de que nunca dirás que no. Poco antes de la medianoche, me devolvieron el teléfono. No había disculpas. Brooke había publicado fotografías del evento de su estudio con la leyenda. Elige siempre a las personas que están ahí para ti. Mi madre había comentado con 3 emojis de corazón. Dylan había escrito, la verdadera familia conoce las prioridades. Me quedé mirando esas palabras y casi me reí. Habían anunciado públicamente el estándar exacto por el cual estaba a punto de juzgarlos. El lunes por la mañana. Volví al trabajo antes de que Grant y yo nos fuéramos a nuestra corta luna de miel. Mi trabajo consistía en revisar contratos, seguir obligaciones, documentar excepciones y asegurarme de que la gente entendiera exactamente lo que había acordado. Había pasado años siendo meticulosa con acuerdos de proveedores de millones de dólares mientras trataba mis propias promesas financieras como cheques en blanco emocionales. Esa mañana, corregí el error. Abrí una hoja de cálculo y enumeré todos los pagos recurrentes relacionados con mi familia. La transferencia para la vivienda de mi madre, el pago del estudio de Brooke. El reembolso del seguro comercial de Dylan. Un pago automático de tarjeta de crédito que mi madre me había pedido que cubriera temporalmente 18 meses antes. Incluso yo me quedé atónita cuando calculé el total. Solo durante los 12 meses anteriores, había transferido o pagado 38.760 en su nombre. Eso no incluía la garantía del préstamo vinculada al equipo de Dylan. No era rica. Ganaba bien. Pero Grant y yo habíamos pospuesto cambiar mi coche y retrasado el aumento de nuestro pago inicial para la casa porque me decía a mí misma que mi familia necesitaba más el dinero. A las 9:14 de la mañana, cancelé todos los pagos automáticos voluntarios programados desde mis cuentas. No toqué nada que les perteneciera legalmente. No saboteé negocios ni escondí dinero. Simplemente dejé de proporcionar el mío. Luego le envié un correo electrónico a cada persona por separado. A partir de hoy, ya no cubriré gastos personales o comerciales recurrentes en su nombre. Cualquier obligación existente a su nombre es ahora su responsabilidad. Por favor.
Organicen métodos de pago alternativos antes de las próximas fechas de vencimiento. Añadí una frase extra para Dylan. Como sigo siendo la garante de tu préstamo para el equipo. Espero una confirmación por escrito de que mantendrás la cuenta al día. Si refinancias y me eliminas como garante. Cooperaré de inmediato. No hubo un discurso de venganza, ni una acusación. Solo una notificación. Brooke llamó primero. Dejé que sonara. Dylan llamó 7 veces en 20 minutos. Mi madre envió un mensaje. ¿Qué crees que estás haciendo exactamente? Respondí, poniendo fin al apoyo financiero. Su respuesta llegó al instante, por una boda. La miré fijamente. Ese fue el momento en que desapareció la última pizca de mi culpa. No preguntaba por qué estaba dolida. Estaba calculando si la consecuencia correspondía a la ofensa. El siguiente mensaje de Brooke fue menos controlado. El pago de mi alquiler se cobra el viernes. ¿Lo sabes? Le respondí. Sí. Dylan dijo que el pago de su seguro vencía en 9 días. Entonces tienes 9 días, respondí esa tarde. Mi madre llamó al número de mi oficina después de que dejé de contestar mi teléfono personal. Cuando la recepcionista me la pasó, casi admiré su audacia. Alay, basta, dijo antes de que pudiera hablar. Estás castigando a todos porque no recibiste suficiente atención. No te estoy castigando. Entonces paga lo que acordaste pagar. Esa palabra me llamó la atención. ¿Acordado?, pregunté. Sí. Dijiste que ayudarías. Abrí la carpeta donde había guardado años de correos electrónicos. Dije que podría ayudar mientras pudiera. Nunca acepté un apoyo permanente. Se quedó en silencio. Continué. ¿Quieres que te reenvíe los mensajes? No conviertas esto en uno de tus contratos de trabajo. Entonces no describas un favor como una obligación. Colgó. Para el miércoles. El chat grupal de la familia que había silenciado estaba lleno de mensajes sobre lealtad. Egoísmo y cómo el matrimonio me había cambiado. Grant preguntó si leerlos ayudaba. No lo hacía, así que abandoné el grupo por completo. Durante nuestra luna de miel, fuimos a Santa Fe, alquilamos una pequeña casa de adobe. Desayunamos en exceso y pasamos 3 días sin hablar de mi familia. La cuarta mañana, sin embargo, mi banco me alertó de un cargo recurrente rechazado. Alguien había intentado pagar la factura de servicios de mi madre con una tarjeta que yo había reemplazado meses antes. Siguió otro intento desde una cuenta en línea asociada al estudio de Brooke. Ese detalle lo cambió todo. No solo estaban enfadados porque había dejado de ayudar. Al menos uno de ellos había esperado tener acceso continuo sin siquiera preguntar. Bloqueé todas las tarjetas, cambié las contraseñas. Eliminé los perfiles de pago autorizados y descargué el historial de la cuenta. Entonces vi algo que se me había pasado por alto. Durante 6 meses. La cuenta del estudio había cargado mi tarjeta 14 veces más allá de los 900 mensuales de apoyo para el alquiler que yo había aceptado cubrir conscientemente. Pequeñas cantidades, 84, 129, 211. Suscripciones de software, impresión, publicidad, alquiler de iluminación. En total, sumaban más de 2.300. Llamé a la compañía de la tarjeta y solo pedí información. Aún no disputé las transacciones porque quería entender cómo se habían autorizado. El representante me dijo que los cargos se habían realizado utilizando una credencial de tarjeta almacenada conectada a la cuenta comercial de Brooke. Recordé haberle dado el número de la tarjeta una vez para pagar un depósito. Aparentemente, nunca lo había eliminado. Esa noche, tomé capturas de pantalla y guardé cada extracto. Cuando Grant vio la carpeta en mi portátil, preguntó qué planeaba hacer. Nada dramático, dije. Voy a dejar de rescatar a la gente de las consecuencias que ellos mismos crearon. Por primera vez en mi vida, no hacer nada por mi familia se sintió como hacer algo por mí misma.
Mi madre esperó a que volviéramos a Kansas City para volver a llamar. Esta vez, respondí porque quería tener una conversación registrada en mi propia memoria. Aunque no fuera en ningún otro sitio. Marianne Parker no empezó con un hola. Brooke puede perder su estudio. Sé que Dylan está atrasado en 2 cosas ahora. Entonces necesita llamar a sus prestamistas. Y mi casero quiere la cantidad completa el próximo mes. Sí. Ella inspiró bruscamente. ¿Te oyes a ti misma? Muy claramente. Todo porque nos perdimos un día. Esa frase era tan pequeña en comparación con lo que había pasado que de hecho me sentí tranquila. No os lo perdisteis. Coordinasteis no venir y esperasteis hasta 16 minutos antes de la ceremonia. Para decírmelo porque te estabas portando de manera imposible con el evento de Brooke. Mi boda estaba programada desde hacía 14 meses. Brooke necesitaba apoyo. Yo también. Tú tenías a Grant. ¿Estabas bien? Ahí estaba. La misma lógica que en su último mensaje. Porque podía sobrevivir al abandono, el abandono era aceptable. Mamá, ¿recuerdas mi 25 cumpleaños? Ella gimió. Alay, no voy a remover la historia antigua. Esa noche estaba en urgencias con neumonía. Silencio. Te llamé porque no podía conducir a casa. Me dijiste que Dylan te necesitaba más porque estaba afectado por una ruptura. No fue así como pasó. Tengo el mensaje. Otro silencio. Continué. ¿Recuerdas enero de hace 2 años cuando me dijiste que necesitabas 3.500 porque estabas atrasada? ¿Con la vivienda? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Usaste 100 de eso para ayudar a Brooke a renovar el estudio. Lo sé porque te dio las gracias en él. Chat familiar. Las familias comparten el dinero. Aparentemente, solo el mío. Su voz se endureció. Así que ahora se trata de dinero. No, el dinero es simplemente el límite que finalmente puedes sentir. Eso la detuvo. Abrí la hoja de cálculo. En los últimos 12 meses, pagué 38.760 para gastos de los 3. Ganas más que nosotros. Eso no convierte mis ingresos en propiedad comunal. Nadie dijo que lo hiciera. Brooke mantuvo mi tarjeta guardada en su cuenta de empresa y cargó más de 2.300 más allá de lo que yo había aprobado. Esta vez, mi madre no respondió durante varios segundos. Luego dijo, probablemente asumió que estaba bien. Esa suposición es el problema. ¿Estás amenazando a tu hermana? No. Estoy eliminando mi información de pago y guardando registros. Ni siquiera he disputado los cargos. Entonces, ¿qué quieres de nosotros? La pregunta casi me hizo reír porque todavía pensaba que tenía que haber una negociación. Nada. No os pido que os disculpéis para que yo reactive los pagos. No le pido a Brooke que se explique para que yo salve el estudio. No le pido a Dylan que prometa que cambiará. Os estoy diciendo que he terminado de financiar a esta familia. El tono de mi madre cambió. Entonces la ira se agudizó en algo más cercano al pánico. El préstamo de Dylan tiene tu nombre. Como garante. Hablé con el prestamista. Él puede refinanciar o seguir pagando según el calendario existente. Si no paga, protegeré mi crédito a través de las opciones disponibles para mí. Y nunca volveré a garantizar otro préstamo para él. ¿Llamaste a su prestamista? Revisé una obligación que tenía mi nombre. Estás tratando de humillarnos. Nadie fuera de esta familia sabe nada de esto. La gente lo sabrá cuando Brooke cierre su estudio. Entonces diles la verdad. Que su negocio dependía del dinero de alguien a cuya boda decidió no asistir. Mi madre se quedó callada. Durante años, había ganado las discusiones haciéndome demostrar que era amable. Si me resistía, me llamaba egoísta hasta que yo cedía solo para terminar con la incomodidad. Esta vez,
había dejado de solicitar su aprobación. Te vas a arrepentir de haber elegido a tu marido por encima de tu familia, dijo finalmente. Grant no me pidió que hiciera nada de esto. Claro que lo hizo. Es conveniente, ¿verdad? Si él lo causó. Ninguno de vosotros tiene que considerar que finalmente tomé una decisión por mi cuenta. Empezó a responder, pero la interrumpí una vez. Mamá. No voy a discutir sobre pagos de nuevo. Si quieres una relación conmigo que no tenga nada que ver con el dinero, puedes contactarme cuando estés lista para eso. ¿Y si no lo estoy? Entonces eso me responde otra pregunta. Terminé la llamada. Me temblaban las manos después, pero no volví a llamar. 10 minutos más tarde. Publicó un vago mensaje en línea sobre las personas que olvidan quien las amaba antes de que tuvieran éxito. Hice una captura de pantalla y cerré la aplicación. Por una vez, no me defendí. Había aprendido algo útil de años en cumplimiento de contratos. Cuando los hechos son claros. La discusión interminable generalmente beneficia a la persona que intenta cambiarlos. 3 semanas después, las consecuencias se hicieron visibles. Brooke me envió un mensaje de 12 párrafos a las 2:06 de la mañana. El propietario de su estudio había rechazado su solicitud de posponer el alquiler. También había descubierto que varios servicios de software y cuentas de publicidad se habían estado ejecutando a través de mi método de pago almacenado. Sin él, debía mucho más cada mes de lo que había admitido. Su mensaje comenzaba con ira y terminaba con una negociación. Cúbreme solo durante las fiestas y nunca más te lo pediré. No respondí de inmediato. A la mañana siguiente, respondí con 4 frases. No haré más pagos. Por favor. Elimina toda mi información de cada cuenta de la empresa. Envía una confirmación por escrito cuando esté completo. Espero que encuentres un plan viable. Ella respondió, ¿de verdad vas a ver cómo lo pierdo todo? Escribí, tu negocio no puede ser mi responsabilidad financiera. Esa tarde, Dylan llamó. A diferencia de Brooke, sonaba agotado en lugar de furioso. Estoy tratando de refinanciar el equipo, dijo. Quieren 6 meses de historial de pagos sin problemas. Entonces sigue haciendo los pagos. No puedo cubrir todo a la vez. ¿Qué puedes vender? Se quedó en silencio. Suenas como un banquero. Sueno como alguien que no lo está pagando por ti. Se rió una vez, amargamente. ¿Has cambiado? Sí. ¿Así que la boda hizo esto? No. La boda hizo imposible seguir fingiendo que no veía lo que ya estaba sucediendo. Entonces dijo algo que no esperaba. Mamá nos dijo que cederías. ¿Qué? Después de la boda, dijo, dale una semana. Dijo. Siempre te pones sentimental y luego arreglas las cosas. Dejé de caminar. ¿Ella dijo eso? Sí. ¿Por qué no le dijiste que estaba equivocada? Otra pausa. Porque pensé que tenía razón. No había insulto en su respuesta, lo que de alguna manera lo empeoró. No solo habían dado por sentada mi ayuda. Habían construido sus decisiones en torno a la certeza de que mis límites eran temporales. Gracias por decírmelo, dije. Eso es todo. ¿Qué más quieres que diga? No sé. Grítame. ¿Gritar facilitaría tu pago? No. Entonces solo me haría sentir poderosa durante 5 minutos. Terminamos la llamada. Esa noche, Tessa me envió una captura de pantalla de la página de negocios de Brooke. Brooke había publicado un largo pie de fotos sobre empezar de nuevo después de haber sido traicionada financieramente por alguien cercano. No me nombró, pero varios parientes sabían exactamente a quién se refería. Un primo comentó, algunas personas se convierten en extraños cuando el dinero entra en escena. Por unos minutos, quise responder con los extractos que mostraban años de apoyo. Quise publicar el mensaje de la boda, la foto de la fila vacía, los cargos no autorizados.
Tenía suficientes pruebas para volver toda la historia en su contra públicamente. Grant hizo una pregunta simple. ¿Publicarlo mejorará tu vida mañana? Miré las capturas de pantalla de nuevo. Probablemente no. Entonces guárdalo por si lo necesitas. No interpretes tu dolor para gente que ya eligió una versión de ti. Así que, me mantuve en silencio. 2 días después, la situación cambió sin mi ayuda. Una antigua clienta de Brooke comentó públicamente que todavía le debía un reembolso de un proyecto cancelado. Otra preguntó por la entrega de una galería atrasada. Luego, alguien que había trabajado a tiempo parcial en el estudio escribió que los proveedores habían estado esperando pagos durante meses. De repente, su publicación sobre mi traición había atraído preguntas que no quería. Borró todo en menos de 1 hora. Nunca comenté. Nunca envié capturas de pantalla a nadie. Su propio intento de avergonzarme había expuesto debilidades en su negocio que no tenían nada que ver conmigo. Mientras tanto, Dylan vendió uno de sus 2 remolques de detallado premium para ponerse al día con la nota del equipo. Odiaba hacerlo, pero la venta mantuvo el préstamo al día y redujo sus gastos operativos. Por primera vez desde que lanzó la empresa. Empezó a trabajar los sábados él mismo en lugar de contratar equipos de fin de semana que no podía permitirse. Mi madre aceptó un trabajo administrativo a tiempo parcial en una consulta dental después de insistir durante años en que el trabajo sería demasiado a su edad. Nada de esto los destruyó. Eso me importaba. Había pasado años creyendo que si dejaba de ayudar, sus vidas se derrumbarían. En cambio, cuando mi dinero desapareció, se ajustaron. Con resentimiento, en voz alta, imperfectamente, pero se ajustaron. La crisis que yo había estado pagando para prevenir era en parte una historia que me habían entrenado para creer. La pregunta más aguda no era si mi familia necesitaba ayuda. Era porque se les había permitido tratar mi ayuda como un sistema operativo permanente. 2 meses después de la boda, recibí una carta certificada en el trabajo. Por medio segundo, pensé que alguien me estaba demandando. En cambio, era papeleo del prestamista de Dylan confirmando que había refinanciado el saldo restante del equipo a través de una cooperativa de crédito local. Mi garantía fue liberada. Leí la frase 2 veces. Luego me recliné y sonreí. No porque Dylan hubiera sufrido, sino porque una de las cuerdas invisibles que ataban mis finanzas a mi familia finalmente se había cortado. Esa noche, me envió un mensaje de texto. Deberías tener el aviso de liberación. Lo tengo, respondí. Gracias por encargarte. Unos minutos después, envió otro mensaje. Todavía estoy enfadado. Tienes derecho a estarlo. Pero entiendo por qué querías que quitaran tu nombre. No lo convertí en una escena de reconciliación. Simplemente escribí, te lo agradezco. El estudio de Brooke duró otras 6 semanas. Finalmente anunció que cerraba el local físico y pasaba a trabajar como autónoma solo con cita previa. Su publicación lo presentó como un reinicio creativo. Lo que probablemente fue más fácil que admitir que el alquiler nunca había sido sostenible. No me burlé de ella. De hecho, cuando Lauren me preguntó si me sentía reivindicada, me sorprendí a mí misma diciendo que no. La reivindicación habría significado que yo quería el fracaso de Brooke. Lo que yo quería era que su fracaso o su éxito dejaran de ser mi responsabilidad. El enfrentamiento más grande llegó en una cena de aniversario familiar organizada por mi tía. Grant y yo habíamos declinado inicialmente, pero mi tía me llamó directamente y me dijo: te invité porque quiero que estés allí, no porque nadie necesite algo. Esa distinción importaba. Así que fuimos. Era la primera vez que veía a mi madre, a Brooke y a Dylan desde antes de la boda. Cuando entramos, la conversación bajó por medio segundo y luego se reanudó. Mi madre abrazó a Grant antes que a mí. Alay, dijo con rigidez. Mamá. Brooke apenas asintió.
Dylan dijo hola y volvió a su conversación. Me sentí aliviada. No parecía probable ninguna escena dramática. Luego, durante la cena, un pariente cometió el error de bromear. Al menos todo el mundo ha conseguido venir esta noche. Mi madre dijo inmediatamente, bueno, algunas personas lo ponen más fácil que otras. La mesa se quedó en silencio. Meses antes, habría intentado salvar el ambiente. En cambio, tomé un sorbo de agua. Mi tía cambió de tema, pero mi madre no había terminado. Todos hemos tenido que hacer sacrificios últimamente. La miré. Vale. Parecía irritada porque no mordí el anzuelo. Brooke perdió su estudio. Lo sé. Dylan tuvo que vender equipo. Lo sé. Y yo volví a trabajar. También lo sé. ¿No sientes nada por eso? Ahí estaba. La invitación pública para disculparme o parecer desalmada. Dejé el tenedor. Me alegro de que todos encontraran soluciones. ¿Soluciones?, dijo Brooke. ¿Llamas perder mi estudio una solución? Me volví hacia ella. Pasar a un modelo de negocio que puedes permitirte es una solución. Podrías haberlo mantenido abierto. Sí. La mesa se quedó en completo silencio. Y elegiste no hacerlo, dijo ella. ¿Correcto? Me miró fijamente, aparentemente esperando que me avergonzara. No sentí nada. ¿Por qué? Preguntó un primo en voz baja. Mi madre intervino. Porque decidió que castigarnos importaba más que la familia. Cogí mi teléfono, luego me detuve. No necesitaba capturas de pantalla. Conocía los hechos. Durante casi un año. Pagué 900 al mes para el alquiler del estudio de Brooke. Mi tarjeta también se usó para más de 2.300 en gastos adicionales del estudio que nunca había aceptado cubrir. Pagué parte de los costos de vivienda de mamá cada mes. Garanticé el préstamo para el equipo de negocios de Dylan. 16 minutos antes de mi boda. Después de que los tres decidieran no asistir porque no quise cambiar la fecha por el evento promocional de Brooke. Me dijeron que estaría bien sola. Así que, me quedé financieramente sola también. Nadie habló. La cara de Brooke cambió. Mi madre dijo, no necesitabas anunciar asuntos privados. Tú sacaste a relucir las consecuencias delante de todos. Mi tía miró a mi madre. Te saltaste su boda por un evento de estudio. Era más complicado que eso. ¿Lo era? Preguntó Dylan. Todas las cabezas se giraron hacia él. Se frotó la frente. No, en realidad no. Mi madre lo miró fijamente. Brooke susurró, ¿en serio? Dylan me miró a mí en su lugar. Pensamos que cedería. Mamá dijo que siempre lo hacía. Ahí estaba, dicho públicamente por alguien que no era yo. No me sentí triunfante. Me sentí acabada. Mi madre se apartó de la mesa y salió de la habitación. Brooke la siguió. Nadie las persiguió. Durante años, alguien siempre perseguía a quien creaba la escena emocional más grande. Esa noche, la habitación simplemente continuó sin ellas. Después de la cena. Esperaba que mi madre lanzara otra campaña en línea o enviara a parientes tras de mí. En cambio, desapareció de mi vida durante casi un mes. Entonces llegó una carta. No un mensaje de texto, no un correo electrónico, una carta escrita a mano. Escribió que todavía creía que yo había reaccionado de forma exagerada financieramente. Pero admitió que decirme que estaría bien sola había sido cruel. Dijo que había asumido que yo entendería que la familia estaba tratando de dejar clara su postura. Leer esa frase aclaró más de lo que una disculpa podría haberlo hecho. Habían usado intencionadamente la ausencia como castigo. Habían esperado que yo experimentara dolor. Aprendiera obediencia y luego volviera a mi antigua posición como la cuenta de emergencia de la familia. El plan fracasó porque entendieron mal que dependencia existía realmente entre nosotros. Pensaban que yo dependía de su aprobación más de lo que ellos dependían de mi trabajo.
dinero y disposición a absorber la incomodidad. Le respondí solo una vez. Agradezco tu reconocimiento. Estoy abierta a tener una relación que no dependa del apoyo financiero. La culpa o el castigo. No reanudaré el pago de gastos personales o comerciales para nadie de la familia. No respondió durante varias semanas. Finalmente, me envió una foto de una planta de tomate que había logrado mantener viva en el balcón de su apartamento. Fue el mensaje más ordinario que me había enviado en años. Respondí, se ve sana. Eso fue todo. Brooke no se disculpó. Envió un breve mensaje por Navidad diciendo que estaba haciendo más fotografía de localización y que había reducido sus gastos generales en casi un 70%. Le dije que sonaba inteligente. Respondió con un pulgar hacia arriba. No éramos cercanas. Quizás nunca lo seríamos. Pero ninguna de las dos pretendía que existiera cercanía simplemente porque compartíamos apellido. Dylan fue el que más cambió. Dirigir su operación más pequeña le obligó a entender el flujo de caja de una manera que mis rescates nunca lo habían hecho. 4 meses después de refinanciar su préstamo, preguntó si podía invitarnos a cenar a Grant y a mí. A mitad de la comida, dijo. No me di cuenta de cuánto de mi plan de negocios era básicamente, hala y lo resolverá si algo sale mal. Yo sí, dije. Hizo una mueca. Sí, supongo que sí. Luego se disculpó por perderse la boda. Sin excusas, sin mencionar el evento de Brooke, sin exigir que lo perdonara de inmediato. Quería que cedieras, dijo. Pensamos que si no venía nadie. Finalmente entenderías que elegir en nuestra contra tenía consecuencias. Lo miré durante un largo momento. Si tuvo consecuencias. Él asintió. Simplemente no las que esperábamos. Eso fue lo más cercano a la justicia que necesité. Grant y yo finalmente compramos la casa para la que habíamos estado ahorrando 6 meses antes de lo previsto porque casi 3.000 al mes ya no se filtraban silenciosamente en las vidas de otros adultos. Reemplacé mi coche de 12 años por un todoterreno usado fiable. Aumentamos nuestras contribuciones para la jubilación. También creé algo que debería haber tenido años antes. Una cuenta separada específicamente para regalos y asistencia familiar. Una vez que esa cantidad anual se acaba, se acaba. Sin pedir prestado contra meses futuros. Sin emergencias fabricadas por una mala planificación. Ninguna decisión financiera tomada porque alguien dice, pero somos familia. El cambio más extraño, sin embargo, no tuvo nada que ver con el dinero. Dejé de explicar cada no. Cuando mi madre me preguntó si podía pagar un vuelo para que ella pudiera asistir a la celebración de un primo, le dije, eso no está en mi presupuesto. Empezó a discutir, se contuvo y dijo, vale. Esa pequeña palabra significó más de lo que una disculpa dramática habría significado. Brooke me preguntó una vez si podía comprar un cuerpo de cámara nuevo como inversión en su trabajo de autónoma. Dije que no. Encontró uno usado y lo financió ella misma. Dylan necesitó un préstamo a corto plazo después de un problema con la transmisión. No me llamó. Acordó un plan de pago con el taller de reparación. Los límites habían hecho algo que mi constante rescate nunca logró. Obligaron a las personas a mi alrededor a descubrir su propia capacidad. Solía creer que la generosidad significaba eliminar la incomodidad de las vidas de las personas que amaba. Ahora sé que a veces eliminar cada consecuencia también elimina cada razón para que alguien crezca. Y aprendí algo más difícil sobre mí misma. No solo me habían explotado. Yo había participado en el patrón porque ser necesitada me hacía sentir segura. Cada transferencia, cada llamada de emergencia. Cada crisis que resolví me daba pruebas de que tenía un lugar en la familia. Confundí la utilidad con la pertenencia. Por eso dolió tanto la boda. Por un día, no había nada práctico que pudiera ofrecerles. Simplemente quería que aparecieran. Y cuando no lo hicieron,
Tuve que enfrentarme a la posibilidad de que parte de lo que yo llamaba cercanía había sido en realidad dependencia. Las 3 filas vacías de mi boda todavía son visibles en nuestro álbum de fotos. Nunca le pedí al fotógrafo que las recortara. En una foto, Grant y yo estamos riendo cerca del pasillo mientras esas sillas están detrás de nosotros, intactas. Solía ver rechazo cuando miraba esa fotografía. Ahora veo un límite antes de saber cómo nombrarlo. Me dijeron que estaría bien sola, como si estar sola fuera lo peor que podían hacerme. Tenían razón en parte. Estaba bien, pero también aprendí que nunca estuve realmente sola. Tenía un marido que me apretaba la mano cuando las palabras habrían empeorado el momento. Amigos que vinieron sin que se les rogara. Parientes a los que finalmente les importó lo suficiente como para preguntar qué pasó realmente. Y lo más importante, finalmente me convertí en alguien en quien podía confiar sin resentimiento. La lección no fue que la familia debe ser descartada después de un terrible error. Fue que el amor no puede requerir un acceso permanente a tu dinero, tiempo, paz o respeto por ti misma. Establecer un límite no es venganza simplemente porque a alguien no le guste la consecuencia. Decir no, no es crueldad porque otro adulto planeó en torno a tu sí. Y ayudar a la gente sin cesar no garantiza que te valoren. A veces solo les enseña que tus sacrificios son parte de su presupuesto normal. Mi familia quiso enseñarme una lección dejando 3 filas vacías el día de mi boda. Lo lograron, pero no de la manera que pretendían. Aprendí que las personas que dan por sentados tus sacrificios solo pueden reconocer su valor cuando esos sacrificios cesan. Aprendí que el perdón no requiere restaurar el acuerdo que permitió que alguien te hiciera daño. Y aprendí que la paz a veces comienza en el momento en que dejas de preguntar ¿cómo hago qué? Entiendan, y empiezas a preguntar ¿con qué estoy dispuesta a vivir de ahora en adelante? Mi madre todavía tiene su trabajo. Brooke dirige su negocio más pequeño. Dylan paga sus propias deudas. No se derrumbaron cuando dejé de salvarlos. Simplemente tuvieron que vivir con el peso que yo había estado cargando por ellos. Y yo finalmente avancé sin él. Agradecemos a cada espectador que siguió la historia de principio a fin. Este vídeo es completamente ficticio y está hecho solo para entretenimiento educativo y reflexión. Esperamos que el mensaje te recuerde que puedes irte con tristeza y aún así estar tomando la decisión correcta. No todas las decisiones correctas se sienten fáciles. Algunas de ellas son necesarias para tu paz.